Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a hacer un tema que se denomina análisis del mercado. En este tema de análisis del mercado se pretende un poco introducir algunos conceptos donde se van realzando justamente la forma en cómo se va a ir analizando un mercado. Vamos a ver cinco etapas que vamos a tener que manejar unida a un caso de investigación para que podamos tener datos bastante interesantes y al mismo tiempo metodologías del análisis. Para empezar, podemos empezar diciendo lo siguiente. Decimos que el análisis de mercado, dice, es un proceso de investigación. Esto ya me viene un poco a la memoria el hecho de que para poder hacer un análisis de mercado necesariamente tenemos que ir al campo de la investigación. ¿Y cuál es la finalidad en realidad de este proceso de investigación? Determinar cuáles son las necesidades del consumidor que la empresa va a buscar, esas necesidades que la empresa tiende a satisfacer y al mismo tiempo tenemos que ir viendo a nivel de empresa de qué manera deberíamos diseñar y dirigir la oferta para justamente satisfacer las necesidades de ese determinado mercado. En consecuencia, podemos al mismo tiempo manejar la siguiente situación. ¿Cuál es el objetivo del análisis de mercado? ¿Para qué vamos a hacer? Ahí tienen ustedes en esta diapositiva, dice, el objetivo último de analizar el mercado es determinar las necesidades de los compradores, además cómo diseñar y dirigir la oferta para satisfacer esas necesidades. En otras palabras, estamos hablando que el objeto central es empezar un poco a ver el estudio de mercado, conociendo sus necesidades y conociendo ellas vamos a poder inmediatamente preparar una oferta capaz de satisfacer las necesidades que nos brinda el mercado. Por otro lado, vamos a ir viendo cuáles serían las etapas que tenemos que manejar en este análisis de mercado. Lo primero que tenemos que hacer es definir el mercado relevante. Una segunda etapa estaría enmarcada al análisis de la demanda primaria. Una tercera etapa, el análisis de la demanda selectiva. Una cuarta etapa, vamos a hablar de la definición de los segmentos del mercado. Y una quinta etapa, vamos a identificar los potenciales de mercados objetivos que tenemos. En este tema vamos a tener que manejar un poco los conceptos de lo que es mercado de referencia y mercado meta. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a entrar primeramente a definir lo que es el mercado relevante. Y vamos a plantear la siguiente relación. Decimos, por definición, el mercado relevante es el conjunto de productos y servicios dentro de la estructura total del mercado de productos. Esta parte es importante. Dentro de la estructura total del mercado de productos. Entonces, hay una visión que está dada dentro de la estructura del producto que dice que la gerencia considera como estratégicamente importante. Entonces, cuando hablamos del mercado relevante, estamos hablando de una forma de mercado que habíamos visto a través del teorema de Abelson. Por otro lado, tenemos acá ese concepto pero graficado. Ustedes tienen por este eje lo que son las funciones, están acá las necesidades, si ustedes quieren, de los consumidores. Acá están los diferentes tipos de consumidores y acá están las diferentes alternativas tecnológicas que vamos a utilizar para poder satisfacer esas necesidades del mercado. Entonces, toda esta área de acá que ustedes ven, donde tenemos una necesidad, barremos todas las alternativas tecnológicas capaces de satisfacer la necesidad y acá tienen los consumidores que estarían buscando satisfacer sus necesidades. Y hay diferentes tipologías. A todo esto le llamo mercado relevante, pero dentro de ese mercado relevante yo puedo encontrar un grupo tecnológico determinado y al mismo tiempo puedo determinar un segmento determinado. Si fuera así, por ejemplo, yo tengo acá, digamos, en esta área, en este punto acá yo tuviera el concepto de personas. Y digamos esta necesidad de sed. Yo tengo acá personas y tengo acá sodas, tengo cerveza, tengo agua, tengo limonada, mojochichi, etcétera. Y tengo acá la variable, por ejemplo, agua. Ya. Entonces, ¿qué digo?
cruzando esta variable acá y viendo esta variable tecnológica acá y cruzando este segmento de mercado, yo voy a tener acá el mercado meta, es decir, ese mercado de personas que consumen solamente agua cuando tienen sed. Entonces, este concepto es básico, vital dentro del análisis del mercado. Por otro lado, también podemos entender que definir, y aquí viene lo interesante, definir el mercado relevante tiene dos facetas importantes. Lo que habíamos visto hace un momento es definir la estructura del mercado de producto, por un lado, y por otro lado, definir los límites del mercado, perdón, del mercado relevante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entrar a ver cuál es la definición de la estructura del mercado de producto. Y vamos a plantar de esta premisa. Fíjense, acá tengo dos conceptos importantes. Voy a ir a la definición de la estructura del mercado de producto. ¿Qué dice? La estructura del mercado de un producto es una representación de los niveles de sustitución. Fíjense, de los niveles de sustitución que existe entre un conjunto de productos o servicios que pueden satisfacer necesidades similares. Entonces, fíjense, cuando estoy hablando del mercado de productos, o definir la estructura del mercado de productos, estoy hablando de esta combinación tecnológica que ustedes ven acá. Entonces, acá estaría dada la estructura del mercado de productos. Pero al mismo tiempo dice, esto permite identificar qué productos o servicios son los que la empresa debería competir. ¿Cuáles? Porque tiene la alternativa. Habíamos dicho, yo tengo la necesidad de sed, yo voy a satisfacer agua, pero para esa misma necesidad, yo tengo las sodas, tengo el mojochinchi, tengo limonada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de productos que van a sustituir, que está enmarcada dentro de lo que llamamos nosotros combinaciones tecnológicas. Y el segundo elemento es definir los límites amplios del mercado de referencia. A ver, ¿cómo es definir? En realidad, cuando hablamos de definir, estamos viendo ahora que tenemos que manejar el concepto de definición del mercado relevante, pero en otros términos, que sería en términos de la clase de producto. Pero tenemos que tener una visión a largo plazo para tener esta visión de lo que es el mercado relevante en términos de la clase de productos en el largo plazo. Habría que tener una visión. Y al mismo tiempo vamos a identificar las oportunidades y las amenazas y además la incidencia de cómo podría crecer la empresa en un determinado momento. Entonces, voy a ir al primer punto y voy a ir ejemplificando esta parte teórica con un ejemplo práctico. Vamos a manejar cómo definir la estructura del mercado de productos. Bien, para empezar, acá yo tengo justamente la clasificación de alternativas. Fíjense ustedes. Yo tengo acá lo que sería la forma de producto. ¿Sí? Acá tengo la categoría de producto. Estos son términos que tenemos que ir aprendiendo. Uno, la forma de producto, la categoría de producto y tenemos la parte genérica del producto. Ahora bien, cuando empezamos un poco a manejar el concepto de la estructura del mercado de producto, entonces tenemos que ver que las marcas en competencia van a estar dentro de una forma de producto. Fíjense, van a estar aquí. Ahora, fíjense, por favor, esto. Cuando estoy analizando esta competencia en la forma, todos estos productos que ven acá tienen una misma característica y es la característica light, ¿no? Entonces, las marcas entran directamente a competir en la forma de producto porque tienen una reducción bastante clara y ¿cómo les diría? Una similitud bastante estrecha entre cada una de las marcas. Entonces, acá lo que ya un poco empieza a diferenciar son las marcas. Ahora, las formas de producto en competencia dentro de una categoría de producto que estaríamos hablando, ¿sí? Tendríamos también que ver en su respectivo análisis como las clases de producto en la competencia que sirve para una necesidad genérica. O sea, estamos hablando de estos tres elementos. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a mencionar el concepto de lo que sería la forma de producto? Cuando estoy tomando la forma de producto, perdón, la categoría de producto. Cuando estoy tomando la categoría de producto, estoy tomando no solamente las sodas, estoy tomando todos aquellos productos que podían tener cierta relación entre unos, pero que satisfacen una misma necesidad.
Y la genérica, estaríamos viendo que hay muchos productos dispuestos a satisfacer la misma necesidad. Entonces, estos tres conceptos, la forma, la categoría y la clase genérica del producto, necesidad genérica, perdón, son los que nos van a ir orientando dentro de lo que es el análisis de la competencia. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que voy a tomar ahora en cuenta? Fíjense ustedes, yo tengo ejemplo de los niveles de competencia. Para empezar, aquí viene el concepto de la investigación. Yo en la investigación voy a hacer o plantear una pregunta. Y voy a plantear, por ejemplo, estamos hablando de, de este producto SOAS. Yo digo, ¿con qué usted satisface su necesidad cuando tiene sed? O cuando tiene usted sed, ¿qué es lo que normalmente bebe? Y le doy las alternativas: soda, agua, refresco, jugo, cerveza, café, otros. Entonces, mire, estoy manejando acá, ¿sí?, los niveles de la competencia en función de la sed. Y están todos aquellos que en realidad construyen la oferta de la combinación tecnológica. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a ver ahora lo que es el siguiente paso. El siguiente paso estaría viéndose con los niveles de la competencia. Y voy a ir un poco a lo que se llama la estructura de la categoría del producto. Cuando hablo de la estructura de la categoría del producto, yo puedo manejar sodas, agua, refresco, jugos, que tengo ahí los porcentajes respectivos en una determinada investigación. Pero al mismo tiempo vamos viendo ahora una necesidad genérica. Entonces, ahí bien vemos lo que es la clase de producto. Perdón, una necesidad genérica. Pero antes de eso, quisiera hablar de la forma de producto. Fíjense, yo puedo estar manejando dos productos: el producto soda normal y el producto light. Ambos de ellos están dentro de la competencia. Entonces, acá ustedes van a tener una serie de marcas y acá también una serie de marcas. ¿Sí? Bien. Pero cuando les decía marcas, ustedes acá están viendo que en light yo tengo la marca Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cabaña, Fanta, Sprite. Bien. Este es el cuadro, en realidad, que deriva de mostrarme la forma, perdón, de producto. Estaríamos viendo, perdón, la forma de producto. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes, cuando estoy analizando ya la forma, acá tienen ustedes todas las marcas que satisfacen una misma necesidad, todas, pero que se caracterizan por algo que también tienen todas, que sería la parte light, liviana, ¿ya? O sin azúcar. Ahora bien, entonces, cuando estamos hablando de lo que es la forma de producto, estamos hablando de productos que son similares y tienen características similares para una necesidad determinada. Ahora bien, acá tenemos el análisis de la estructura de un mercado. Queremos ver ahora cómo es la estructura de un mercado. Decimos, el método para analizar las formas y clases de producto tendría que hacerse sobre la base, primero, del análisis de la estructura del mercado. ¿Y qué sería el análisis de la estructura del mercado? ¿Cómo debemos entender? Y ahí dice una conceptualización muy simple: herramientas que determina el grado de sustitución de un conjunto o marca de producto. Fíjese, herramienta que determina el grado de sustitución. Quiere decir acá que ya me está mostrando la amplia variedad de productos que pueden componer el mercado. Ahora, más abajo encontramos lo siguiente: dice, se busca encontrar esquemas jerárquicos de atributos utilizados por los consumidores para dividir un conjunto total de marcas o subconjunto más pequeño. Cuando decimos esto, buscar, estamos queriendo ver que hay una estructura también prioritaria, ¿sí?, de atributos, que vamos a llamar esquema jerárquico. Hay jerarquías. Un poco quiero recordarles el tema que manejábamos del producto, cuando veíamos que en el producto tenía distintas características, pero que cuando hablábamos de los atributos, las personas podían darle distinta prioridad al producto: primero, segundo, tercero. Había un orden en la cual elegir. Estamos hablando justamente de ese tema, ¿no? Buscar esquemas jerárquicos de atributos utilizados por consumidores
para dividir un conjunto total de marcas. Es decir, a partir de ahí se dividen las marcas en conjuntos cada vez más pequeños. Ahora bien, yo tengo acá un ejemplo bastante simple. Fíjense el método para analizar la forma de clase de producto. Primero, yo tengo las sodas, que es el nombre genérico. Por un lado tengo las sodas que tienen cola y por otro las sodas que son sin cola, es decir, sodas con frutas, sodas digamos, más a sabor a frutas y otras. Pero evitamos las colas. Ahora bien, dentro de las sodas con cola encontramos dos categorías, las dietéticas y las corrientes. Lo propio encontramos dentro de los productos sin cola. Encontramos categorías dietéticas y también encontramos categorías de corriente. Entonces, cuando yo quiero analizar la forma y la clase de producto, debo empezar a esquematizar de esta manera lo que sería el producto en virtud de análisis. Ahora bien, ¿cómo voy a definir el límite amplio en el mercado? Es decir, ¿cómo voy a determinar esa expansión, ese límite genérico del mercado que estamos hablando relevante? Entonces, para poder definir ese mercado, se refiere en realidad a una definición de mercado relevante. Eso ya les había dicho. Que va a manejar una nomenclatura, una terminología que está relacionada a la clase de producto, pero que va a tener una visión, como les decía anteriormente, a largo plazo, donde se va a poder identificar todas aquellas amenazas y todas aquellas oportunidades que van a tener que incidir en el crecimiento de la empresa. Entonces, a esto yo le voy a llamar justamente la definición de amplio del mercado. Y acá se los voy a mostrar esta definición. Dice, se refiere a la definición del mercado relevante en términos de clase de producto. Fíjense, en términos de clase de producto. Es decir, los productos que sustituyen. Con una visión a largo plazo, identificando las oportunidades y amenazas que inciden sobre el crecimiento de la compañía. Bien, una vez que entendemos lo que significa este paso para definir el mercado relevante, yo voy a tener acá un ejemplo, y fíjense, clases de producto para satisfacer una necesidad genérica. Con todos estos productos yo puedo satisfacer la necesidad genérica, con soda, agua, refresco, etc. ¿Te das cuenta? Pero al mismo tiempo, ¿cómo voy a definir el límite estrecho? Un ratito voy a volver atrás. Acá estoy definiendo en su forma, en realidad, más amplia, definir el límite amplio del mercado. ¿Se dan cuenta? Fíjese, el límite amplio estoy definiendo de esa manera. Pero cuando entro a definir ahora el mercado en términos de límites estrechos, voy a tener solamente dos categorías, lo normal y lo light. ¿Se dan cuenta? Y ahí es cuando empiezo a empezar a trabajar el límite chico. ¿Por qué es límite chico? Porque estoy partiendo de una base genérica que es lo más amplio del mercado relevante. Y voy a concentrarme lo que es en un producto mercado. Un poco, para que quede claro esto, voy a hacer alusión a lo siguiente. Un momento me voy a salir porque necesito volver. Estoy compartiendo. Fíjense, cuando empezamos nuestro tema, había tocado este gráfico que era importante. Este gráfico. Y fíjense, este gráfico me está mostrando el límite amplio y el mínimo estrecho. El amplio sería todo esto, el límite más amplio del mercado. Todo esto es el límite amplio del mercado, que sería compuesto mediante por todos los consumidores y todos los productos ante una misma necesidad. Y el límite estrecho estamos manejando de una parte del mercado que estaría dentro del mercado relevante y que a eso le llamamos fundamentalmente mercado meta. Entonces, ahí está la diferencia fundamental entre mercado amplio y mercado de referencia. El límite amplio del mercado y límite
amplio del mercado y límite estrecho del mercado. Bien, ahora, cuando empiezo a analizar la parte estrecha del mercado, yo tengo que considerar lo siguiente. Vamos a contar o se cuenta con un enfoque acá de la planeación a corto plazo. Entonces, fíjense, cuando hablamos del límite amplio, estamos hablando de una visión en el largo plazo. Pero cuando hablamos del límite estrecho, estamos hablando de un enfoque de planeación a corto plazo. Ahora bien, se define entonces el mercado relevante en términos de la forma de producto y no así de la clase de producto. Esto es muy importante. Definimos el mercado relevante en términos de la forma de un producto y no así de la clase de producto. Ahora bien, respecto a eso, entonces podemos decir lo siguiente. Aquí tiene el mercado relevante en la forma de producto, normal y solas light. Y vamos a ver, definir los límites amplios y los límites estrechos. La definición del límite estrecho en el mercado relevante, podemos hablar de que la competencia de marcas o compañías es mucho más significativa que la competencia en la forma o clase de producto. Pero también tenemos que considerar que los principales cambios del entorno no se anticipan o no se, no se anticipan o no se espera que lleguen a cambios significativos en la forma alternativa o la situación de uso. Por esa razón, yo voy a ver acá lo siguiente. Ustedes pueden ver que la demanda primaria, vamos a hablar ahora, y la demanda selectiva forman parte de la definición de los límites del mercado. No podemos avanzar en la demanda primaria ni en la demanda selectiva si no logramos definir los límites del mercado de referencia. En ese sentido, vamos viendo lo que es la demanda primaria. Decimos, en la demanda primaria hay una identidad de los compradores de la forma o clase de producto. Es decir, hay una similitud en los compradores. Pero al mismo tiempo, también podemos decir que existen factores que van a lograr incidir en toda aquella disposición y capacidad de compra que están manejándose en la clase o en la forma de producto. Entonces, esto que quede un poquito claro. Cuando hablamos de la demanda primaria, estamos hablando de los compradores de la forma o clase de producto. Pero cuando hablamos de la demanda selectiva, estamos hablando del tipo de proceso de decisión en la compra, que va a ser identificado a través de los atributos. Entonces, estamos ante dos temas distintos. Uno, la demanda primaria, que es un poco trabajar con el consumidor, pero desde el punto de vista de la forma y la clase de producto. Y el segundo, la demanda selectiva, es un poco trabajar sobre los atributos que persigue el consumidor y el tipo de proceso de decisión que tiene el consumidor cuando quiere adquirir un determinado producto. Entonces, cuando esto se pinta de esa manera, para mí es coherente ahora entrar dentro de lo que es el análisis de la demanda primaria. Y para el análisis de la demanda primaria, tenemos un poco que ver la importancia de esta demanda primaria. Y entonces podemos decir que la importancia de la demanda primaria permite identificar las oportunidades del crecimiento para la forma o la clase de producto. Fíjense, permite identificar las oportunidades de crecimiento tanto para la forma como para la clase de producto. Entonces, la importancia del análisis de la demanda primaria entonces radica en identificar mecanismos que permitan impulsar o revitalizar las ventas. Repito, entonces la importancia del análisis de la demanda primaria es identificar aquellos mecanismos que logran impulsar o revitalizar la venta de un determinado producto. Esta es la parte más importante. Por otro lado, yo tengo acá el concepto de la demanda primaria. Dice, la demanda primaria es la demanda por la forma o clase de producto que se ha definido como el mercado relevante. Eso ya lo hemos visto. Aquí tienen un ejemplo. Analizar la demanda primaria de sodas. Bien, como estamos yendo a ver un poco la parte del consumidor, ¿quién consume sodas? ¿Quién no consume sodas? ¿Por qué consume sodas? ¿Y por qué no consume sodas? Este es un poco lo que sería la representación
de empezar a preguntar sobre la demanda primaria. Estas son preguntas básicas en la investigación de mercado que me van a llevar un poco a definir lo que va a ser el análisis de la demanda primaria. Pero también es importante ponerlo en práctica y voy a poner un cuadro respecto a eso. Aquí tienen, ¿quién consume sodas en su hogar? Toda la familia, solo los hijos, mi mamá y mis hijos, mi papá y los hijos. Fíjense, estamos manejando en este término quién es la persona que consume, ¿sí? ¿Quiénes consumen? Y podemos también hablar de la forma de por qué consume y por qué no consume, ¿ya? Entonces, al respecto, ahora vamos a ver quiénes son las personas que consumen. Entonces, en esta lógica, tienen ustedes toda la familia, solo los hijos, mi mamá y los hijos, mi papá y los hijos. ¿Se da cuenta? Ahí tiene quién consume. Estamos yendo a las 4 preguntas. ¿Por qué no consume soda? Por sabor, porque no le gusta, por costumbre. Entonces, esta parte del análisis de la demanda primaria necesariamente se la va a realizar mediante un proceso de investigación de mercado. Ahora, tienen acá, por ejemplo, lo siguiente. El análisis de la demanda primaria y por qué no se consume sodas, habíamos dicho por salud, por sabor, porque no les gusta, por costumbre o porque realmente no saben. Ahora, hay algunos aspectos que tenemos que ir manejando. ¿Y cuáles son estos? Perdón. Un poquito quiero centrarme en los aspectos fundamentales que tenemos que conocer cuando estamos realizando el análisis de la demanda primaria. Primero, ahí tienen ustedes en esta filmina muy bien caracterizado, están los aspectos relacionados a la identificación del comprador. Entonces, esta identificación se hace sobre la base de la forma o la clase de producto, pero identificar significa la descripción sociodemográfica de ese consumidor. Entonces, acá ya estoy empezando a plantear cuáles van a ser esas características o cuáles voy a manejar como característica de ese consumidor. Y fíjense al lado, dice, se debe analizar algunos aspectos para la identificación del comprador, características del comprador usuario, el centro de compra y el cambio de cliente. Ustedes ya saben, estos términos hemos manejado, el centro de compra son el que aconseja, el que decide, son los 5 factores, y el cambio de clientes, y estamos viendo un poco la parte de las matrices que habíamos visto en temas anteriores. Por otro lado, ahora vamos viendo lo que significa los aspectos fundamentales que debemos estudiar en la demanda primaria, que sería la parte 2. Estos aspectos, habíamos dicho inicialmente, esto no perdamos de vista, en la primera parte habíamos dicho aspectos que se relacionan con la identificación del comprador, aspectos relacionados con la identificación del comprador, parte 1. La parte 2 tiene aspectos relacionados con la disposición y capacidad de compra, que son dos cosas distintas. Aquí estamos viendo su parte, su capacidad de comprar. En la otra estamos viendo su identificación. Bien, pero cuando hablamos de esa parte de la disposición de compra, se debe analizar podemos decir, la percepción que se tiene del comprador sobre algunos términos, como por ejemplo, tenemos estudiar los factores en los que los compradores potenciales no usan el producto. Por ejemplo, podrían ser productos y servicios relacionados, problemas de uso, compatibilidad con el valor, etcétera, que enseguida vamos a entrar a ver. O también podría ser la capacidad de compra. Y en la capacidad de compra está sin duda alguna, uno, el costo, ¿sí? Segundo, estaríamos manejando los factores de empaque, tamaño, que eso tiene que ver mucho con el producto, y luego la disposición de espacio para almacenar y también los riesgos percibidos que tiene el consumidor y que por esa razón podría dejar de consumir. Entonces, esos serían los aspectos relacionales a la disposición. Entonces, vamos a ver ahora las características físicas de ese consumidor o de ese usuario. Para poder analizar las características de ese consumidor o de ese usuario, es importante que nosotros podamos ver estos 4 elementos. Primero, la ubicación. Segundo, la demografía. Y tercero, el estilo de vida. En ese sentido, voy a empezar un poco a hablar de la ubicación. Este primer punto.
¿Qué es lo que queremos mencionar dentro de lo que es la ubicación? En la ubicación, señores, tenemos que hacer una descripción absoluta de dónde está localizado nuestro mercado, cuál es el clima de ese mercado y qué características geográficas podría tener ese mercado. En el caso nuestro, en el caso de nuestro ejemplo de sodas en Santa Cruz, yo puedo decir que el análisis de la demanda, la identificación del consumidor, la ubicación, estaría manejando, uno, la localización, ciudad de Santa Cruz, clima tropical, temperatura promedio, 29 grados, temperatura mínima, 15 grados, temperatura máxima, 37 grados. Estoy haciendo una descripción de la parte geográfica del mercado. Por otro lado, habíamos dicho que tenemos que hablar de los datos de la demografía. Y en el aspecto demográfico, yo tengo que manejar varias variables. Entre ellas podemos empezar, por ejemplo, manejando la demografía del consumidor mediante el sexo que tienen ustedes acá. 48% hombres, 52% mujeres. ¿Qué otro factor demográfico del consumidor? Distribución de las edades. Perfecto. Ahí tienen ustedes de 11 a 20 años el 18%, más de 50 años el 21% y así paulatinamente nos está mostrando la estructura de edades del mercado. Pero también puedo ver por estado civil, sin duda alguna. Y en el estado civil me va a ir manejando justamente los casados, los solteros, los viudos, los divorciados. ¿Se dan cuenta? Entonces, estoy haciendo un análisis de las variables demográficas. Ahora, en la investigación de mercado, todas estas variables las incluimos en el cuerpo denominado cuerpo de identificación de preguntas, ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas de identificación deben plasmarse en este nivel. Ahora bien, también tenemos la parte de la ocupación, es decir, de qué se ocupa, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen ustedes, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, labores de casa, 14%, estudiantes, 34%, obreros, ¿sí? Estamos viendo la ocupación, que estamos caracterizando a nuestro consumidor. También podemos ver los niveles de ingreso. Fíjense, ahí está la distribución de ingreso por parte, digamos, del mercado, ¿no? Tenemos de 500 a 1500, al 42%, así paulatinamente vamos encontrando los rangos de lo que son los ingresos. Y por último, tenemos la parte del estilo de vida. El estilo de vida, en realidad, es una descripción de un aspecto subjetivo del consumidor y su modo de conducta y su modo de ser dentro de la sociedad. ¿Cómo podemos describir el estilo de vida del comprador cruceño, por ejemplo? Decimos, el comprador cruceño es jovial, le gusta salir por la noche, es muy preocupado por su apariencia, es amiguero, le gustan los amigos, le gustan los juntes, tiene bastante seguridad y al mismo tiempo es solidario, es una persona que es muy solidaria con los demás, que son características del estilo de vida del consumidor. Así paulatinamente, entonces, podemos encontrarnos ahora con el otro elemento que también habíamos visto. ¿Cuáles serían los centros de compra y la rotación de clientes? En los centros de compra son todos aquellos individuos que están imbuidos dentro del proceso de la compra. Habíamos visto, son el que aconseja, el que decide, el que ejecuta, el que consume y el que recomienda, ¿no? Esos son los centros de compra. Pero al mismo tiempo hay un término que nos empieza a llamar mucho la atención. Y este término está relacionado con la rotación de clientes. Y veamos un poco qué dice la rotación. Dice, es el índice al cual una organización debe reemplazar todo o una parte sustancial de los individuos de su mercado debido a un cambio en algún aspecto de las características del comprador. Y voy a retroceder. Y voy a dar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, ¿cuál es la rotación de clientes de un mercado para nosotros? Voy a suponer el mercado de pañales. Bien, ¿cuál es el mercado real del mercado de pañales? Me voy a poner un ejemplo teórico. Voy a decir desde que nace hasta los 5 años o 4 años, desde el nacimiento hasta los 4. Bien, los que están cumpliendo ahora 5 años, esas personas ya estarían saliendo del mercado, pero estarían ingresando otros que están naciendo recién. ¿Se dan cuenta?
Estos que están naciendo recién están expulsando a los que tienen 5 años. Entonces, siempre existe una rotación permanente de clientes. Ahora, lo interesante es determinar qué porcentaje es esa rotación de clientes. ¿Y cómo se calcula? A través de la variación, nada más, simplemente a través de la variación. Por otro lado, tenemos otro elemento dentro de lo que es el centro de compra. ¿Quién es la persona que aconseja? Habíamos dicho. ¿Quién es la persona que aconseja? ¿Quién es la persona? En este caso, para las sodas, la persona se aconseja a través de los medios de comunicación. Utiliza el centro de compra quien consume. Pueden ser las personas amas de casa, personas jóvenes, familia, etcétera, etcétera. Estamos hablando el centro de compra, quien decide la compra, y tienen la esposa el tanto por ciento, el esposo otros, ¿sí? Estamos hablando aquí del centro de compra, personas que compran, ahí tienen. Tenemos rotación de clientes, y esto es lo que quería explicar hace un momento. La tasa anual de crecimiento en Bolivia es del 2.7%, 74. La tasa anual de crecimiento en Santa Cruz es 4.29. Estamos por encima de la tasa de crecimiento de Bolivia, pero la tasa de mortalidad es 3.05. Entonces, ¿cuál es la rotación efectiva? 1.24, ¿no? Entonces, esa es la tasa efectiva de cliente. Una vez que tenemos estos elementos que hemos visto a continuación, nos tocaría entrar a hacer un poco el siguiente análisis. Voy a ir ahora a ver la demanda primaria o disposición de capacidad de compra. La demanda primaria o disposición de capacidad de compra. Bien. Voy a hacer un alto para continuar en el segundo video para que no se me sature la computadora con la capacidad de mi disco duro. Enseguida empiezo la otra.